Hay 3 factores que sostienen y que prolongan nuestra depresión, pero la mayoría de personas no son conscientes acerca de cómo tienen esos 3 factores. Es muy importante reconocer cómo tenemos esos 3 factores para poder tener la transformación en la salud mental que queremos y para poder sanar nuestra depresión. El primer factor es nuestra mentalidad. Mira, nuestra mentalidad es este enfoque desde el cual interpretamos nuestra vida, nuestro presente, nuestro pasado, nuestras vivencias, nuestras circunstancias, nuestros traumas, nuestras heridas. Y dependiendo de la mentalidad que tengamos, asimismo es la interpretación que hacemos. Y esa interpretación nos lleva a establecer conceptos sobre nosotros mismos que o nos hacen sentir felices, tranquilos, afortunados, capaces, fuertes, o nos hacen sentir tristes, nos generan preocupación, angustia, tristeza, desánimo, persistentes. Por ello es muy importante cuestionarnos desde qué mentalidad hemos estado interpretando nuestra vida. Por ejemplo, supongamos que vas por un camino, te tropiezas y te caes. Si tú tienes una mentalidad negativa, pesimista o débil, entonces la interpretación que tú haces sobre esa experiencia es que tú no sabes atravesar caminos, es que tú eres muy torpe, es que tú eres incapaz, es que tú eres muy desafortunado, es que a ti te va muy mal en la vida. Entonces esa interpretación que haces te lleva a establecer conceptos sobre ti que te dicen que tú eres torpe, que tú eres incapaz, que tú eres desafortunado, que tú eres desdichado, que tú eres infeliz. Y esos conceptos que estableces sobre ti te llevan a sentirte triste, preocupado, angustiado, desafortunado, intranquilo. Pero si tienes una mentalidad fuerte, la interpretación que haces acerca de esa circunstancia te dice que claro, te caíste, pero que esa caída no tiene nada que ver con quién eres tú, sino con cómo es la vida. Y entiendes que la vida tiene tropiezos. Y esa interpretación que haces te dice que, wow, que tú fuiste valiente, porque a pesar de que te caíste, tuviste la fortaleza física, mental y emocional para salir de ahí, que fuiste fuerte. Entonces, esa interpretación que haces de esa situación te lleva a establecer conceptos sobre ti que te dicen que tú eres fuerte, que tú eres valiente, que tú puedes. Y esos conceptos que estableces te llevan a sentirte feliz, dichoso, afortunado, fuerte, resiliente. Es la misma situación, es la misma circunstancia, pero la mentalidad que tengas hará que la interpretes de una o de otra manera y que esa interpretación te genere una u otra cosa. Y la interpretación que haces sobre esa circunstancia te llevará a tener un cuento sobre esa situación diferente. Si tú tienes una mentalidad pesimista, entonces el cuento, la historia que tú te cuentas sobre lo que te pasó, te dice que no, que tú eres desafortunado, que no puedes. Y si tú por años te sigues contando esa misma historia, diciéndote que no, que tú te caíste y que tú eres desafortunado, pues imagínate cómo te sientes contigo mismo. Por ello es importante cuestionarte, bueno, ¿desde qué mentalidad estoy interpretando mi vida, mi historia? Estoy interpretando mi vida desde una mentalidad que me permite establecer conceptos sobre mí que me ayudan a sentirme fuerte, capaz, afortunado, bendecido, resiliente, o estoy interpretando mi vida desde una mentalidad que solamente me lleva a enfocarme en los momentos difíciles, en los momentos dolorosos y a establecer conceptos sobre mí que me hacen sentir desafortunado, que me hacen sentir triste, que me generan preocupación, tristeza, angustia, desánimo constantes. Reconocer cómo es nuestra mentalidad genera un antes y un después en nuestra salud mental. Identificar cómo estamos interpretando nuestra vida. Mira, yo también me equivoqué, como muchos nos equivocamos cuando tenemos depresión, y es que pensaba que necesitaba ser escuchada, que para encontrar ese cambio, esa sanación de mi depresión y para lograr esa transformación en mi salud mental, necesitaba sentirme escuchada. Pensaba que necesitaba compartir mi historia con un terapeuta, con mi familia, con los demás, porque creía
que necesitaba que el otro entendiera mi dolor, que el otro entendiera mi problema, porque pensaba que mi problema estaba en mi pasado, en mis circunstancias, en mis vivencias, en mis dolores, en mis traumas. Pero no, yo no necesitaba sentirme escuchada. Y no, mi problema no estaba en mi vida, en mi pasado, en mis vivencias. Mi problema estaba en la mentalidad desde la cual había estado interpretando mi vida. Esa mentalidad que me había llevado a establecer conceptos sobre mí que me hacían sentir muy mal, que me hacían sentir desafortunada, triste, angustiada, preocupada constantemente. Mira, yo había contado tantas veces mi historia a los demás, a mí misma, pero nunca me había sentado a reconocer cómo era esa historia, qué decía sobre mí y sobre todo desde qué mentalidad la había construido. Entonces dejo de contar, de compartir mi historia y me siento a reconocer cómo es, qué dice sobre mí. Y oh sorpresa, que me doy cuenta de que la había construido desde una mentalidad negativa, desde esa mentalidad negativa, pesimista y débil, que me llevó a establecer esos conceptos sobre mí que me hacían sentir tan desafortunada, tan triste, tan preocupada, tan ansiosa, tan deprimida. Entonces trabajo en mi mentalidad, la transformo y luego reinterpreto mi vida desde una mentalidad fuerte, desde esa mentalidad que me ayuda a entender que claramente hubieron momentos donde, claro que sí, me sentí rechazada, desafortunada, donde claro que sí, me caí, me tropecé, tuve dolores y angustias, pero también me ayuda a reconocer que hubieron momentos inmensamente bellos, que claro que sí, que fui amada, que fui aceptada, que fui tolerada, que fui escuchada, soportada por personas maravillosas, que claro que sí, tuvo momentos inmensamente maravillosos, llenos de placer, de gustos. Es solo que tenía una mentalidad tan negativa y tan pesimista que solo me había concentrado en lo negativo. Entonces es importante, reconoce cómo es la mentalidad desde la cual has estado interpretando tu vida. Antes de saber cómo era mi mentalidad, la historia que yo me contaba sobre mí misma me decía que yo había sido desafortunada, que no había sido amada, que había sido rechazada, que me había ido muy mal. Y esa historia me hacía sentir tan mal conmigo misma. Ahora que transformé mi mentalidad y que reinterpreté mi historia desde una mentalidad fuerte, wow, la historia que me cuento sobre mí misma me hace sentir tan feliz, tan agradecida, tan bendecida, inmensamente agradecida por estar aquí, por seguir existiendo y por disfrutar de la experiencia que es existir. Entonces, reconoce cómo es tu mentalidad, desde qué mentalidad estás interpretando tu vida, porque hacer ese reconocimiento de tu mentalidad va a generar un antes y un después en tu salud mental. Ahora, el segundo factor que es muy importante es precisamente tu propia narrativa. Y tu propia narrativa depende en un 100% de tu mentalidad. ¿Cuál es tu propia narrativa? Es la historia que tú te cuentas sobre ti mismo. Es la historia que tú tienes sobre tu presente, tu pasado, tu infancia, tu adolescencia, tus vivencias, tus circunstancias. ¿Cómo es esa historia? ¿Qué dice esa historia sobre ti? Sobre quién eres, sobre cómo eres, sobre quién no eres, de si eres bendecido, si eres desafortunado. ¿Qué te cuenta esa historia sobre ti? ¿Te has sentado alguna vez a escuchar esa historia? Porque sé perfectamente que estamos muy acostumbrados a contar nuestra historia y a sufrir contando cómo fue nuestra infancia y nuestra adolescencia. Pero ¿te has sentado a reconocer cómo es esa historia? ¿Qué dice sobre ti y cómo te hace sentir? Cuando tú reconoces cómo es esa historia, entonces entiendes quién fuiste tú en esa historia. ¿Fuiste amado? ¿Fuiste rechazado? ¿Fuiste humillado? ¿Fuiste abandonado? ¿Quién fuiste en esa historia? Cuando tú identificas quién fuiste, entonces reconoces en qué tienes que trabajar. Es decir, si en tu historia tú fuiste rechazado, tienes que trabajar en esa herida de rechazo, en esa herida de abandono, en esa herida de humillación, ¿me entiendes? En esa herida. Pero no mirando tu herida desde la mentalidad o desde la actitud de víctima, en la cual
pensamos que esta herida nos identifica y entonces como me lastimaron yo soy una persona lastimada. No, simplemente es algo que te pasó, es algo que te lastimó, pero tú tienes el poder para transformarte y para sanarte. Eso es lo que tienes que entender. Cuestiónate, bueno, ¿cómo es mi historia? ¿Qué dice sobre mí? Porque es imposible que te sientas bien contigo mismo, con la vida, con el mundo, con la relación que tienes contigo mismo, con los demás y con la vida, si la historia que te estás contando sobre ti mismo te está haciendo sentir preocupado, triste, desafortunado, si te está generando tristeza persistente, angustia constante. Por último, el tercer factor es tu diálogo interno. El diálogo interno también depende totalmente de tu mentalidad. Nuestro diálogo interno es esa conversación que tenemos con nosotros mismos a través de nuestro día. Esa conversación impacta de forma positiva o negativa en nosotros mismos, porque lo que nos decimos a nosotros mismos o nos genera tranquilidad, ánimo, valentía, motivación, fuerza, nos genera alegría, tranquilidad, o nos genera preocupación, tristeza, desánimo, angustia persistentes. Y dependiendo de cómo sea nuestro diálogo interno, dependiendo de cómo sea la conversación que tenemos con nosotros y dependiendo de lo que nos decimos, asimismo es lo que nos generamos a nosotros mismos. A veces llevamos años teniendo el mismo diálogo interno que nos está impactando de una forma negativa. A veces no somos conscientes de que lo que estamos acostumbrados a decirnos y la forma en la que nos hablamos nos lleva constantemente a la crisis. Mira, a veces lo que nos estamos diciendo es tan caótico, es tan negativo, es tan angustiante, que nos genera tanto miedo, tanta zozobra, tanta angustia, que sin ser conscientes de ello, eso que nos estamos diciendo nos está llevando a la crisis. Por eso es muy importante reconocer cómo es nuestro diálogo interno, cómo nos estamos hablando nosotros mismos, qué nos estamos diciendo y qué nos estamos generando con lo que nos estamos diciendo. Y mira que cuando tú haces este ejercicio, te llevas una sorpresa gigante. Porque una vez que tú comienzas a hacerte consciente acerca de cómo te hablas, te dices, pero lógicamente, ¿cómo me voy a sentir bien si desde que abro mis ojos en la mañana hasta que me acuesto en la noche, lo que me estoy diciendo me genera preocupación? Lo que me estoy diciendo me genera tristeza, angustia, preocupación constante. Es imposible. Tu diálogo interno o te genera energía física, mental y emocional, o te genera un agotamiento físico, mental y emocional enorme. Entonces, reconoce cómo te estás hablando, qué te estás generando con lo que te estás diciendo. Eso que te dices a ti mismo durante tu día, ¿te genera tranquilidad? ¿Te genera ánimo, motivación, alegría? ¿O acaso eso que te estás diciendo diariamente te está llevando a la crisis constantemente? Ahora, te voy a dar un tip que es espectacular para que puedas tratar tus crisis depresivas o también funciona para las crisis de ansiedad. Cuando estés entrando en la crisis depresiva, vas a hacer lo siguiente. Vas a decirte en voz alta, y así, de esta manera, vas a decir, silencio, quieto, ¿lo notaste? ¿Notaste? Es inmediata la diferencia que tú tienes en tu cuerpo. Tu cuerpo se calma, se relaja. ¿Por qué? Porque esta técnica te ayuda a cortar con el flujo de angustia, de dolor, de preocupación, de miedo, de zozobra, de ansiedad. La calma es impresionante. Ahí te doy ese tip. Entonces, reconoce cómo está haciendo tu diálogo interno y comienza a construir una conversación contigo mismo que te ayude a mantenerte tranquilo, confiado, valiente, resiliente, firme ante las crisis, ante las dificultades y ante los momentos difíciles de la vida. Trabaja en esos tres factores, en tu mentalidad, en tu propia narrativa y en tu diálogo interno. Y te prometo que como a mí, wow, tu salud mental
va a dar una transformación impresionante. Mira, yo probé terapias diferentes, probé terapeutas distintos, hice muchísimas cosas para tener una transformación en mi salud mental y no veía una transformación. Hasta que entendí que el problema no era mi pasado, no era mi presente, sino mi mentalidad, mi propia narrativa y mi diálogo interno. Y cuando yo trabajé en esos 3 factores, wow, pasé de ser una mujer que estaba sumida en una depresión mayor, profunda, que perdió las ganas de vivir. Bueno, no es que no quisiera vivir, es que no quería sentir y ahora lo entiendo. Pero pasé de llorar diariamente, de no querer siquiera levantarme, ni bañarme, ni peinarme, de no querer existir, a sentirme totalmente feliz y agradecida por estar acá, a disfrutar plenamente de la existencia, de la experiencia de vivir. Por eso te recomiendo que trabajes en esos 3 factores para que veas la transformación en tu salud mental que vas a tener, porque va a ser maravilloso.